Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al Educasha Talk de Evidencias de hoy. Voy a tener el placer de presentaros a dos centros educativos y una investigadora para que nos ayuden a responder a la pregunta de hoy, que es ¿cómo sé que mi proyecto lector es eficaz? Vamos a conocer la experiencia de la Escola Horitzó, que nos presentará un proyecto lector que abarca todas las etapas educativas, desde P3 hasta cuarto de la ESO, con la complejidad de tener un aprendizaje de lenguas tanto de catalán, castellano como inglés y un producto final muy ambicioso, vais a ver. También vamos a conocer la experiencia del CEIP Mare Nostrum, una escuela primaria de Ceuta, con un proyecto lector que tiene una gran implicación de todo el entorno y las familias y también la complejidad de un alumnado que no siempre usa el castellano en sus hogares. Después vamos a tener la presentación de la doctora Rocío García Carrión, investigadora de Iker Vázquez y Ramón y Cajal, para darnos unas pinceladas de las evidencias de estos dos proyectos, así como recomendaciones para traer a la práctica las evidencias educativas de la comprensión lectora. Finalmente vamos a terminar con un debate que os voy a pedir que tengáis los móviles siempre pendientes con un QR para tener un poco de interacción también con vosotros y responder las preguntas conjuntamente. Antes de nada, este ciclo de evidencias tiene la intención de ser puente entre acción, entre escuelas y universidades, entre investigación y práctica. Y así creíamos que era interesante, primero de todo, aterrizar el concepto de comprensión lectora basándonos en las evidencias que tenemos al alcance. Cuando intentamos definir un concepto, nos encontramos con múltiples definiciones y aunque haya muchas similitudes, no nos queríamos casar con una perspectiva específica, así que hemos ido a encontrarlo al glosario de la International Literacy Association, una asociación que justo se dedica a llevar la práctica y la investigación de la mano. Esta asociación nos da diferencia la comprensión lectora en dos términos, comprensión y lectura. En comprensión, nos dice que es el proceso de dar sentido a lo que se ve, se lee o se escucha. La comprensión incluye comprender lo que se expresa tanto directa como indirectamente, así como interpretar lo que se lee, se ve o se escucha, recurriendo a los conocimientos y experiencias previas. Importante de dar sentido al proceso y a lo que tenemos de los conocimientos previas. Y en cambio de lectura, nos dice que la lectura es un proceso de extraer y construir simultáneamente. Interesante, extraer, decodificar y también construir simultáneamente el significado a través de la interacción y participación con el lenguaje escrito. Vamos a ver también en los ejemplos de hoy que no solo es la interacción, sino también esta activa participación de los alumnos en el lenguaje escrito. Así que si cogemos las dos, podríamos decir algo como que la comprensión lectora es dar sentido al proceso de extraer y construir simultáneamente significado a través de la interacción con este lenguaje escrito. Es decir, nos concentramos en este proceso de estos alumnos con la interacción del texto. No me alargo más y doy paso a Marco Oliveras, director general de la Escola Horitzó y también doctor en Economía y MBA en ESADE, para que nos presente este fantástico proyecto lector que tienen en su centro. Gracias, Marc. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes. Antes de nada, quisiéramos dar las gracias a Educasha por su invitación a poder presentar nuestro proyecto de aprendizaje de las lenguas. Un proyecto que se enmarca dentro de un modelo de enseñanza de Escola Horitzó que venimos desarrollando desde hace ya más de 53 años. Un modelo que tiene como pilares una alta personalización de sus alumnos y que persigue que todos ellos logren el aprendizaje a través de una indagación permanente. Para conseguir esto, una de nuestras herramientas principales desde el año de su fundación es el aprendizaje basado por proyectos. No obstante, no es la única herramienta que usamos. Este proyecto, el del aprendizaje de las lenguas, es un proyecto transversal, como apuntaba María, desde parvularios hasta cuarto de la ESO, pero no es el único que tenemos en este sentido así. Tenemos, por ejemplo, podemos indicar el proyecto de pensamiento computacional, que también empieza a los 3 años y termina a cuarto de la ESO realizando algoritmos de inteligencia artificial, o, por ejemplo, el proyecto de matemáticas manipulativas con origami, que también va desde los 3 años hasta cuarto de la ESO. Los objetivos principales de nuestro proyecto de aprendizaje de las lenguas son principalmente el aprendizaje de la lectoescritura de forma natural. Esto significa
que los ejemplos son reales normalmente provocados por los propios alumnos, de forma natural también porque sobre todo respetamos el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. Buscamos una alta expresión oral y escrita y sobre todo una buena comprensión lectora, que comprendan lo que leen y que le den sentido. Además, todos nuestros proyectos incluyen siempre no solo unos objetivos académicos, como serían estos, pero también unos objetivos llamados blandos, las famosas competencias blandas, todo eso relacionado con las competencias socioemocionales, de creatividad, de imaginación. Buscamos que su aprendizaje, como he dicho anteriormente, sea reflexionado, que provenga de su propia reflexión. Estos serían los objetivos principales de nuestro proyecto. El proyecto de aprendizaje de las lenguas de nuestra escuela tiene 3 etapas fundamentales. La etapa de educación infantil, la llamamos reunión-trabajo, la etapa de educación primaria, el texto libre, fundamentado en el pedagogo de Freinet, la etapa de educación secundaria, la creación literaria. La primera y la tercera son creaciones e innovaciones de nuestros fundadores. Bien, pues la primera etapa, la reunión-trabajo, el objetivo fundamental es que los alumnos aprendan a comprender, a expresarse. ¿Cómo lo hacemos? Son los propios alumnos que traen objetos de casa, cosas que les llaman la atención, que quieren compartir con sus compañeros, con sus maestras, y a partir de aquí se crea un diálogo. En este diálogo se van exponiendo conclusiones, los maestros las van escribiendo en la pizarra, los alumnos van dibujando los objetos, van expresando sus ideas. Es un método natural, como hemos dicho, ¿no? Y sobre todo analítico. Partimos del todo, de la frase, para llegar hasta los detalles, las palabras, las letras. Usamos la letra manuscrita. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos dice que si bien puede ser un proceso más lento, el aprendizaje que se produce es más profundo, ¿no? Que al final es lo que buscamos, un aprendizaje profundo, sólido, de largo recorrido. La letra manuscrita permite que los alumnos vayan adquiriendo su propia personalidad. También es muy importante que la letra manuscrita diferencia entre palabras. Cada palabra tiene que tener un espacio entre ellas. Vemos, por ejemplo, unas cuantas imágenes, ¿no? En este caso, unos alumnos, un alumno que ha traído unas plantas, ¿no? Y a partir de ahí van elaborando su contexto, van hablando de ellas. La maestra va, obviamente, dirigiendo este diálogo. Vemos cómo después dibujan el objeto trabajado, en este caso hablaban de unas piedras. Aquí, a una edad más avanzada, ya la maestra empieza a escribir el objeto con el artículo, la palabra, para que los alumnos lo vayan identificando. Y finalmente, los alumnos ya empiezan a escribir por sí solos las palabras. La etapa de primaria, de texto libre, el objetivo fundamental es que los alumnos descubran el valor de cada palabra dentro del texto. Por lo tanto, ya no se parte de un objeto, sino de una idea, de una vivencia, de un sueño de cada uno de ellos. En una primera etapa, cuando todavía no saben escribir, los maestros transcriben esa expresión oral del niño en la pizarra y todos juntos trabajan ese texto. Posteriormente, cuando empiezan ya a escribir en su tiempo dedicado a ello durante la semana, escriben sus textos libres en cualquiera de los 3 idiomas que trabajamos, catalán, castellano e inglés, y en el momento de trabajarlos se escogen 3 al azar, los autores los leen, se escoge uno, que es el que se trabaja entre todos, a nivel ortográfico, morfológico, sintáctico. Finalmente, cuando el texto ya está concluido, ya se decide que es el definitivo, el autor lo imprime en alguna de las 2 imprentas que usamos, la tradicional o la de Lego, o en ordenador. Da una copia a cada uno de sus compañeros y cada uno de ellos crea el álbum de lectura del grupo, ¿no? Vemos aquí unas imágenes que lo ilustran. Los alumnos primero leen sus textos, el seleccionado es escrito por el autor, la autora en la pizarra, es trabajado por todos
Finalmente, el definitivo se compone en alguna de las imprentas o en ordenador. En la etapa de secundaria tenemos la creación literaria. Nuestro objetivo es que los alumnos descubran el libro como fuente de conocimiento. Para ello hay una primera fase donde se elaboran textos cortos como excusa para introducirlos en todos los géneros literarios. De esta manera tendrán más argumentos para describir su propio proyecto literario. En una tercera fase será la redacción de esta creación y finalmente editarán el libro. Quiere decir esto que tendrán que crear la tapa, la contraportada, elegir el tipo de letra, una edición como en un libro real, y harán una presentación pública que se hace en la librería ONA de Barcelona, que además todo el mundo que quiere se puede conectar online, y allí es donde explican su trabajo. Por lo tanto, ahí se ve el fruto de todo el proyecto, de todo el trabajo, de todo el equipo de maestros y maestras durante toda la etapa de escolarización. No solo tienen que presentar sus conocimientos académicos, sino que es un acto muy emocional, es un acto personal. Los alumnos explican su obra. Por lo tanto, ahí también vemos reflejado todo el trabajo de competencias blandas que hemos venido desarrollando durante toda la etapa educativa. Esta etapa de secundaria se complementa con comentarios de texto, lectura de libros o también diálogos socráticos. Muy interesante ver en esta etapa cómo los adolescentes, a través de un libro que han leído en común, pueden llegar a expresarse. La expresión, escuchar a los adolescentes en esta etapa es fundamental. Vemos pues aquí cómo están escribiendo sus libros y finalmente se presentan en la librería ONA. Vemos en este caso cómo, por ejemplo, esta alumna se puede ver cómo explicaba sus primeros textos cuando era pequeña y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Bien, hemos presentado un pequeño vídeo que explica muy resumidamente lo que he intentado explicar yo durante este rato. El texto libre es la expresión natural del niño que permite conocer sus inquietudes y que estimula su capacidad creadora. Los textos libres deben ser escritos libremente. La vertiente colectiva ayuda a hablar, a razonar, a tomar decisiones, a potenciar el espíritu crítico, a defender las propias opiniones, a aceptar las sugerencias y las críticas. Se motivan y aprenden entre iguales. Los objetivos que se alcanzan son socioafectivos y cognitivos. Los más pequeños, a través de la reunión-trabajo, comienzan a expresarse libre y espontáneamente, a partir de un objeto. Este objeto es el promotor del diálogo que se establece. Las ideas son escritas por el maestro y se inician en las analogías. La expresión comunicativa parte de una idea escrita, el texto libre. Se trabaja uno, el escogido, que se lee colectivamente y del que se hace un análisis que va acercando a la adquisición del código lingüístico. Entre todos se mejora. El autor del texto lo compone en la imprenta y se hacen las copias para poder realizar las composiciones y dibujos. Los textos libres pueden también provocar el trabajo de otros conocimientos que interese a los niños y niñas. El grado de exigencia va aumentando hasta llegar a los 13 años, en los que cada alumno escribe su creación literaria, un trabajo de larga duración. El producto final se edita y se presenta en una librería. Estas creaciones literarias quedan en el fondo bibliográfico de la escuela. Bien, aquí traigo unos ejemplos físicos de lo que son las creaciones literarias de nuestros alumnos. Estos libros pasan al fondo de nuestra biblioteca, una biblioteca que cuenta ya con más de 25.000 volúmenes. Y además son los libros más solicitados por los alumnos, son los libros más leídos de nuestra biblioteca. Bien, en nuestra escuela, en la Escola Luritzó, entendemos que los sueños de nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes, determinarán en parte su futuro. Y por ello creemos que una de las mejores maneras que tenemos de asegurar que estos sueños sean de calidad es dándoles herramientas para que amen la lectura, para que amen la escritura, para que amen los libros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marc. Es claramente impresionante la solidez de este proyecto, ¿no? Yo creo que todos desde casa y los docentes deben estar pensando, comparando también con sus proyectos, también viendo algunos de los retos, ¿no?, que me imagino, por ejemplo, la formación del profesorado, la cohesión de todas estas etapas, ¿no?, desde infantil hasta secundaria, para acabar con estos magníficos proyectos finales. Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora paso a Anabel Ramón. Anabel Ramón es la jefa de estudios del CEIP Mare Nostrum. Es una maestra de vocación con más de 20 años en este centro, que nos va a presentar cuál es su proyecto lector. Este sí en clave solo de infantil y primaria. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias, María. En primer lugar, quería dar las gracias a Educaixa por crear espacios como este para hablar y dialogar sobre la lectura. Comenzaré presentando mi centro. El CEIP Mare Nostrum es un centro educativo de infantil y primaria que escolariza en torno a unos 500 alumnos. Es un centro muy heterogéneo, con una gran diversidad y riqueza cultural, donde encontramos alumnos que proceden de familias de entornos socioeconómicos y culturales de un nivel medio. Podríamos hablar precisamente que tenemos familias académicas con niveles y estudios superiores, junto con otros alumnos que proceden de familias y entornos deprimidos, con escasos recursos, incluso desconocimiento del castellano. Para comenzar, os mostraré esta infografía del centro, donde podemos ver las diferentes señas de identidad de nuestro centro educativo. Como veis, el plan lector es parte importante del engranaje del motor del centro. La importancia del plan lector de centro no solo viene recogido en la normativa educativa, sino que si hacemos un recorrido por toda la literatura científica, podemos encontrar inmensidad de estudios donde nos dicen que hay evidencias que justifican su importancia. Nuestra compañera Rocío nos hablará de ello, pero sin embargo voy a nombrar el efecto Mateo, donde Stanovich en 1986 acuñaba el término del efecto Mateo con respecto a la lectura. Esto lo que nos viene a decir es que un alumno que lee cada vez lee más y mejor, y un alumno que no lee cada vez lee menos y peor. Por otro lado, durante estas últimas décadas encontramos diferentes estudios que nos hablan de diferentes correlaciones. Por un lado nos dicen que en familias donde existe un amplio número de vocabulario, utilizan muchas palabras, diversidad, nos encontramos con un mayor rendimiento académico. Y por el contrario, familias con escaso vocabulario, el rendimiento académico es menor. Otra de las correlaciones es la brecha económica que existe en el rendimiento académico. Y aquí quería hacer énfasis en la importancia de la escuela para compensar lo que no se da de manera natural en los hogares. Los docentes tenemos un reto añadido. Como agentes transformadores de la sociedad, tenemos ese reto de conseguir minimizar los efectos de esa correlación, que no es una causalidad, incluso de eliminarlos. Como vemos, nuestro plan lector no solo se dirige al alumno. Como no puede ser de otra manera, está dedicado a la familia, a la escuela y al alumno. ¿Cómo comenzamos un plan lector? En nuestro centro, para conocer cuál es el diagnóstico, cuál es la radiografía de la competencia lectora, no solo de nuestros alumnos, sino también de nuestras familias, realizamos una serie de encuestas, de pruebas, para conseguir todos esos datos. Por un lado, realizamos encuestas de hábitos lectores, no solo a los alumnos y a las familias, sino también al profesorado. En estas encuestas encontramos datos como pueden ser la diferencia en los gustos literarios, si dedicamos un ratito en casa a leer con nuestros hijos o si, por el contrario, tenemos una pequeña biblioteca. Otra de las actividades que realizamos en el centro para conocer cuál es el nivel de competencia es una prueba de madurez de prerequisitos lectores en la etapa de educación infantil. Y en la etapa de educación primaria podemos encontrar diferentes pruebas que hacemos nosotros, como son las pruebas estandarizadas de comprensión lectora y pruebas de velocidad. Por último, y no menos importante, tenemos que conocer cuál es la situación de partida de nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca es un almacén de libros cerrado a puerta con llave en la tercera planta o, sin embargo, es parte de nuestro centro educativo. Está en el centro del edificio, tiene acceso, tiene cada aula asignada una hora semanal, tienen los alumnos acceso a los libros en diferentes estancias. Tenemos en los pasillos, en el recreo, libros. Todos esos datos, además de las encuestas, las pruebas, nos dan una visión general de cómo está la situación de partida de nuestro centro. En nuestro centro en concreto, los datos que recabamos
pues nos reflejaron una realidad tristemente, ¿no? Encontramos que muchas familias no dedicaban un tiempo de ocio en torno a la lectura. Ni siquiera tenían esa pequeña biblioteca en el hogar. Por eso hicimos una serie de actividades para romper los muros de la biblioteca y que todos nuestros libros, nuestros fondos bibliográficos pudieran llegar a las familias realizando diferentes actividades. Vamos a nombrar algunas de ellas. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, nuestra biblioteca es el eje vertebrador de todas las actuaciones del centro. Por ello, realizamos proyectos de centro desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria. El pasado curso académico, nuestro proyecto de centro, por supuesto, la idea salió de parte de la biblioteca, pero es asumida y aceptada de buen agrado por todo el claustro y por el equipo dinamizador de la biblioteca. Realizamos nuestro proyecto de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Durante ese proyecto y a lo largo de todo un año, convertimos nuestro centro educativo en un museo del mar, donde todos y cada uno de nuestros alumnos participaron en esa elaboración. El presente curso académico, en el mes de junio, cuando planificamos el presente curso, para hacer un guiño a nuestros alumnos y compensar de cierta manera estos momentos que estamos viviendo, la temática que se eligió para todo este curso académico es los superhéroes y superheroínas. Préstamos de libros. Aquí, como podemos ver a nuestro maestro bibliotecario asesorando y realizando un préstamo personal. Pero también tenemos que hacer un préstamo a las aulas. Las aulas tienen que contar con bibliotecas de aula y esa fotografía es la selección de cuentos de literatura infantil dedicada en esta ocasión para el aula de infantil de 3 años. Exposiciones. Vuelven a salir los alumnos los libros de la biblioteca. Vuelven a utilizar el espacio más transitado del centro, el hall. Por ello, mensualmente realizamos exposiciones, bien aprovechando algunas efemérides o bien para mostrar cuáles son los nuevos fondos bibliográficos. La mochila viajera, que es una práctica de fomento a la lectura bien conocida, nosotros lo desarrollamos como una actividad dedicada a las familias. En esta mochila, y como ya conocíamos los datos y la realidad de nuestro centro educativo, no solo se incluye material impreso, sino también material audiovisual. Dentro de ella metemos diferentes tipos de géneros, diferentes tipos de libros, como puede ser álbumes ilustrados, álbumes de libros de literatura universal clásica, libros de recetas, libros de poemas. Recuerdo un alumno que me decía, Seño es el primer libro que veo de poemas. Era un alumno de quinto. Pues a lo mejor nos encontramos que el alumno se convierte en un gran poeta. Otra de las actividades que realiza el centro es la talega lectora. Sabemos que la animación a la lectura y el fomento por la lectura tiene que empezar desde los primeros años de la infancia. Por ello, desde nuestro centro educativo, y para garantizar ese encuentro con los libros que es tan necesario, los alumnos participan en la propia elaboración y creación de su propia talega, desde infantil de 3 años, 4 años y 5 años. Ahí vemos una fotografía que muestra la salida de un viernes cualquiera, porque todos los viernes los alumnos salen con esa mochila cargada al hombro. Por otro lado, en esta actividad, por un lado hay visibilidad del fomento de la lectura, de la importancia del encuentro con los libros, porque todos los viernes 150 alumnos de infantil salen con esa mochila, con esa talega, y todos los lunes regresan después de haberlo leído. Por supuesto, esta actividad lleva previamente un asesoramiento, una formación, una información a las familias para buscar ese ocio en torno al libro y en torno a la lectura. Los mercadillos es otra forma que se realiza en el centro. De manera trimestral buscamos un segundo hogar para los libros de nuestra biblioteca. Realizamos una selección de 200 o 300 libros y a un bajo coste, a 0,50 céntimos, a 1 euro, intentamos que todas las familias puedan conseguir llenar esa pequeña biblioteca de sus hogares. Como sabemos, existen diferentes niveles de comprensión lectora. Nos encontramos nivel literal, inferencial y crítico. Ese es el gran reto y el gran objetivo, conseguir que nuestros alumnos adquieran una lectura analítica y reflexiva para plantear juicios y opiniones. El verdadero reto de todo docente. Y permitidme que ahora utilice algunas
viñetas de Francesco Tonucci para acompañar algunas de las ideas que quiero transmitir. Aquí encontramos el profesor que le dice al alumno: y ahora, del libro que habéis leído, tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Y el pobre alumno, pensativo, dice: y pensar que me había gustado. En esta segunda, cuando dice: yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos, podríamos cambiar perfectamente el verbo estudiar por el verbo leer. Y en contraposición decimos, vemos esta viñeta donde está esa abuela con esa niña sonriente, mirándola con mucha atención, y le dice: abuela, vamos a leer el libro que cuando tú lees veo la historia y me parece de verdad. Este es el verdadero objetivo, conseguir que las familias sean verdaderas aliadas en la competencia de la lectura. ¿Cómo hacemos para que nuestros alumnos realicen actividades donde ellos se impliquen y estén motivados? Pues desde el centro educativo hemos comprobado que cuando los alumnos conocen el porqué y el para qué de las actividades, cuando ven que sus productos finales tienen repercusión en el entorno, cuando ellos ven que hay visibilidad, el éxito está prácticamente garantizado. Como vemos aquí en esta fotografía, vemos 2 alumnos donde realizan sus propias creaciones literarias y las exponen al resto de sus compañeros. Otra de las actividades que hacemos en el centro es la elaboración de revistas. El pasado curso académico, los alumnos de cuarto editaron, maquetaron y prepararon 3 ejemplares diferentes de revistas. La temática era sobre Ceuta, por eso el título de Los tesoros de Ceuta. Esta actividad tuvo mucha repercusión porque vinieron los medios de comunicación de la ciudad, los alumnos fueron protagonistas una vez más de su producto, incluso las revistas viajaron al stand de Fitur de nuestra ciudad, por lo que los alumnos fueron una vez más conscientes de la importancia del aprendizaje de la lectura. Otra de las actividades que realizamos en nuestro centro para implicar a nuestras familias es poner en valor esa diversidad gastronómica y cultural que encontramos en Ceuta. Para ello, los alumnos de cuarto también realizaron un recetario. De igual manera, todos los alumnos consiguieron un ejemplar del mismo que forma parte de esa pequeña biblioteca que, gracias a las iniciativas del centro, la están llenando en sus casas. Otra de las actividades que estamos realizando actualmente es el proyecto de Booktubers. Como todos sabéis, el proyecto Booktubers consiste en hacer una lectura previa de un libro con un análisis crítico y luego un comentario. El producto final es un vídeo. Como podemos ver, nuestro centro hace difusión de todas las actividades aprovechando las redes sociales de nuestro centro educativo. ¿Para qué? Para que la familia sea consciente de esa importancia y que nos acompañe en este gran reto. El aprendizaje-servicio. Como sabéis, el aprendizaje-servicio es una manera de trabajar donde el alumno es partícipe de su propio aprendizaje, participando y mejorando su entorno. Como vemos en esta actividad que nosotros comenzamos a hacer 3 cursos académicos, Hoy me acordé de ti, consistía en establecer unas relaciones de comunicación a través de las cartas con usuarios de centros de día y residencias de nuestra ciudad. Más de 200 cartas han pasado las fronteras de nuestro centro educativo. Y lo más interesante han sido los encuentros generacionales donde se ponía en valor no solo la lectura, la escritura, sino ese aprendizaje mutuo. Y para finalizar, permitidme que os haga una petición. Un niño o una niña permanece en la escuela entre la etapa de infantil y primaria 1.566 días. Dediquemos día a día a regar y a contagiar el entusiasmo por la lectura. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Anabel. Creo que tenéis un proyecto lector claramente impresionante por toda la creatividad, la energía que estáis poniendo en fortalecer toda la relación con las familias, con el entorno y ir poniendo pues, estos huecos, pero también recordando lo que decíamos al principio, ¿no? Esta participación activa del alumno que se ve en los dos centros. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener el gusto de conocer a Rocío García Carrión. Ella es investigadora Iker Basque y Ramón y Cajal en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto.
y va a estar aquí con nosotros para darnos para llevarnos la investigación a todas estas dos prácticas y también para darnos estas pinceladas de la evidencia científica en comprensión lectora. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Educaixa, por la oportunidad y por dedicar este espacio a hablar de la evidencia científica y de la educación basada en la evidencia tan necesaria en nuestras escuelas para mejorar la educación. Yo voy a centrar la presentación en evidencias científicas de impacto social, en el aprendizaje de la lectura, algunas de ellas, no todas, y concretamente en la comprensión lectora, por ser esencial en el acto lector. La comprensión lectora es una de las habilidades cognitivas más complejas en la que solo los seres humanos nos implicamos y que resulta muchas veces difícil de enseñar, de medir y de investigar. Sabemos que leer nos cambia la vida, pero comprender lo que leemos nos abre un universo de posibilidades para intervenir en el mundo y transformarlo. Si bien sabemos de la importancia de la comprensión lectora, y Marc y Anabel nos han dado ejemplos concretos, ¿no?, de la práctica de ello, sabemos por las evaluaciones internacionales, como datos recientes de PISA, que todavía son muchos los estudiantes en muchos países del mundo los que no logran acceder y conseguir la competencia lectora que les permita identificar la principal idea de un texto o hacer inferencias simples sobre un tema que les resulte familiar. ¿Por qué ocurre esto? Y nos quedan excluidos y excluidas, ¿no?, muchos chicos y chicas que no logran acceder a ese nivel. Necesitamos abordar ese reto y necesitamos respuestas desde la evidencia científica. Afortunadamente, la ciencia avanza y tenemos soluciones posibles. Tenemos lo que conocemos como evidencias de impacto social. ¿Cuáles son? Si tengo que escoger una evidencia para trabajar mi plan lector o la comprensión lectora en mi aula, sabemos la directriz que da la Comisión Europea en ese informe que veis en la diapositiva y que los programas de investigación internacional indican, es que de aquellas investigaciones que realicemos, por ejemplo, en conocer cómo enseñar a leer, a comprender los textos, podamos escoger aquellas que una vez descubiertas y publicadas en revistas científicas de impacto, a las que podamos acceder también el profesorado, las familias, la sociedad, la ciudadanía, hayan demostrado mejoras educativas, mejoras reales en la comprensión lectora, que podamos medir, que estén contribuyendo hacia esa mejora educativa. Que no solo ocurran en un contexto concreto, sino que puedan ser replicables en contextos muy diversos y que logren mejoras similares y que sean sostenibles en el tiempo, que sean a largo plazo. Si llevamos esas evidencias, esa ciencia a las aulas, podemos encontrar resultados de impacto de mejora. Os pongo un ejemplo. En la investigación que lideramos en la Universidad de Cambridge, implementamos una de esas actuaciones que después os explicaré, las tertulias literarias dialógicas. Tras una intervención que hicimos con cerca de 350 estudiantes, en la que replicamos por primera vez en Reino Unido esta intervención, al finalizar, uno de los grupos de sexto de primaria, donde leyeron Las mil y una noches y dialogaron en base a esta forma y práctica de comprensión lectora, el porcentaje de alumnado que logró resultados excelentes en la prueba estandarizada pasó de ser del 33% al 57% en lectura. Más de la mitad de la clase lograron resultados excelentes en la prueba que les pasa el Gobierno a nivel nacional. Y en escritura, ellos lo miden por separado, pasaron del 17% al 32%. Eso nos permite, ¿no?, ver que sea replicable y sostenible. Son datos del 2013-2014, como podéis ver, pero actualmente son 1.291 estudiantes los que se han beneficiado de esta actuación, 666 de ellos en escuelas de alta complejidad, en contextos vulnerables, y con 165 profesores y profesoras que se han formado para trasladar esa ciencia a sus aulas. Más allá de los números, si escuchamos la voz de un niño de ellos, de Connor, cuando en 2015 vino a la Facultad de Educación de la Universidad en un acto de divulgación científica a contarnos el impacto que había tenido esa investigación en su vida, decía que una de las cosas que las tertulias hicieron por mí fue expandir mi mundo de la literatura más lejos y hacerlo más amplio y de alguna manera prepararme para los exámenes, sentirme más tranquilo, más relajado. Ese es el impacto, uno de los impactos, ¿no?, que va más allá de los números, que va más allá de sacar resultados excelentes, sino de conectar con esos libros, de ampliar ese mundo de la literatura y de darle sentido y transformar la vida de los niños y las niñas.
¿Qué concepción de lectura había detrás de esta forma de trabajar, de esta investigación? Más allá de una concepción simple de la lectura o de otras concepciones que se han ido elaborando, la evidencia de impacto social más reciente, disponible hasta ahora, la que tenemos, nos dice que la concepción dialógica de la lectura, entender la lectura como un acto dialógico, no solo como un proceso individual de la persona sola con el texto, sino como un proceso intersubjetivo que nos puede permitir llevar a una comprensión más profunda de los textos. Es decir, cuando yo me pongo delante del texto, no soy una tabula rasa en que leo y solo interactúo yo. Llevo conmigo todos los procesos de diálogo, de las cosas que tengo aprendidas, de ese conocimiento de fondo, del vocabulario que he adquirido, de las conversaciones que he tenido con otras personas, y si dialogo con otras y otros respecto a ese texto, esa comprensión llega a ser todavía más profunda. Esa nueva forma de entender la lectura que investigó Marta Soler en la Universidad de Harvard está en consonancia con toda la evidencia que vamos acumulando respecto a cómo aprendemos las personas. En el Centro de Desarrollo Infantil de esa misma universidad, las recientes investigaciones desde la neurociencia, desde la psicología, desde la pedagogía, insisten en que las personas aprendemos en interacción social, utilizando una herramienta maravillosa con la que ahora nos estamos comunicando, con la que ahora estáis pensando en lo que os estamos diciendo, que es el lenguaje. En contextos ricos y estimulantes de interacciones sociales a través del lenguaje es como se va dando forma a la arquitectura cerebral. ¿Qué hace esa concepción de lectura dialógica en que leemos los textos y dialogamos sobre ellos y eso nos permite profundizar más? Poner en práctica en el proceso lector esta evidencia que ya ha demostrado tener impacto social. En esa recogida de revisión sistemática de la literatura observamos que durante las últimas 4 décadas las investigaciones vienen a confirmar con datos empíricos que aprendemos de esa forma, en diálogo y en interacción, primero en el plano social, pensad cómo aprendemos a hablar, con lenguaje, en interacción con los demás, y luego ese lenguaje se queda con nosotros toda la vida, es lo que da forma a nuestro pensamiento. Si lo llevamos a los libros, nos permite lograr esa comprensión más profunda, como ahora veremos. Y esta concepción tiene ese impacto porque se ha ido construyendo, como decimos, a hombros de gigantes, de autores y autoras, como veis ahí algunos y algunas de ellos y ellas, de la pedagogía, de la psicología, de la sociología, cuyas teorías han demostrado que una vez trasladadas a las aulas han tenido un beneficio para la educación. Es sobre esas concepciones que podemos profundizar un poquito más en algunos aspectos que influyen en la comprensión lectora. Vamos a ver un par de ellos. Sabemos que uno es fundamental, es el vocabulario. El vocabulario que adquirimos nos va a permitir acceder a los textos. ¿Y qué tipo de vocabulario, cuánto vocabulario necesitamos? En ese estudio clásico de Hart y Risley, que hicieron en las casas en Estados Unidos en el año 95, publicaron, midieron, contaron, grabando las conversaciones en las casas, qué cantidad de palabras aprendían niños y niñas de familias académicas, de familias con estudios primarios y de familias sin estudios básicos. La diferencia, cuando los niños empezaban a hablar, apenas adquirían el lenguaje, pero cuando ya iban a entrar a la escuela, a la edad de 3 años, la diferencia de palabras era casi de 1000 palabras en su vocabulario. De los niños que venían de familias en contextos sin estudios primarios, a diferencia de los que venían en familias académicas. Recientemente, basándonos en esa investigación, se sabe que los niños y niñas en contextos desfavorecidos están expuestos a 30 millones de palabras menos. Imaginad el impacto que eso puede tener a la hora de cuando llegan a la escuela y tenemos que iniciar el proceso de enseñanza de la lectura. Esto no quiere decir que la escuela no pueda hacer nada. Al contrario, vosotros y vosotras, los profesores y profesoras, podemos darles esa oportunidad que quizás no tengan en sus contextos. ¿Cómo? Creando esos ambientes ricos y estimulantes de lectura y de interacción que sabemos que van a ser fundamentales, por ejemplo, como demostró Catherine Snow en ese estudio sobre la alfabetización en las casas, a la hora de identificar el nivel de comprensión lectora que los niños y niñas tendrían en 4º de primaria. Vimos que fueron predictores más influyentes el uso de palabras poco frecuentes, la introducción de palabras poco frecuentes a la edad infantil, es decir, palabras complejas, palabras de alto nivel cultural, lingüístico,
y las interacciones de alfabetización con las familias, que las familias participaran en esos diálogos. Esos predictores influyeron más en el éxito en comprensión lectora en los niños y niñas en cuarto de primaria que el nivel de ingresos en esa misma etapa de infantil. Por tanto, sabemos que podemos crear esos espacios que pueden romper con ese determinismo, dando oportunidades de éxito en comprensión lectora a todos y todas, como por ejemplo a algunos de ellos llevando esa lectura dialógica a vuestras aulas y a vuestros centros. ¿Cómo? Abriendo las aulas, por ejemplo, a la lectura con las familias, implicándolas, como nos contaba Anabel, creando espacios y aprovechando esa biblioteca, que es un espacio maravilloso que tenéis en los centros. La evidencia y la investigación que hemos realizado nos habla de crear bibliotecas tutorizadas, porque se trata de ampliar las interacciones en torno a la lectura durante más tiempo, en más espacios y con más personas. La biblioteca es el espacio ideal para hacer eso, en el que podemos invitar a otras personas adultas que vengan a compartir lecturas con los niños y las niñas, con los chicos y las chicas, desde infantil hasta secundaria, ampliando, extendiendo el tiempo de aprendizaje y dinamizando, no solo para ir a coger libros prestados, sino para dialogar e interactuar e interesarse por esos libros y por esos conocimientos que comparten con los demás. Además de esos espacios que sabemos desde la evidencia que tienen ese impacto positivo en la comprensión de la lectura, sabemos también que otra de las actuaciones de éxito que han demostrado ser replicables y transferibles, de las que me gustaría hablaros un par de minutos, son las tertulias literarias dialógicas. ¿En qué consisten? Consisten en la construcción colectiva de significado en torno a un mismo texto, no un texto cualquiera, porque la evidencia nos dice que no importa solo la cantidad de vocabulario, importa también la calidad de ese vocabulario. Por tanto, entre otras cosas, y el conocimiento que podamos ampliar, cómo expandir ese conocimiento. El tipo de libros que estos niños y niñas comparten en las tertulias literarias dialógicas son grandes creaciones literarias de la humanidad. La Odisea, Las mil y una noches, Don Quijote, Romeo y Julieta, textos adaptados a la edad en la que lo están leyendo, o los originales, si ya estamos con niños, chicos y chicas más mayores de secundaria o bachillerato o educación de adultos, en los que leen el libro y en la tertulia comparten ideas que han seleccionado porque tenían sentido para ellos, porque quieren compartirlas con los demás. En la tertulia pueden hacer esa construcción colectiva de significado. No es solo lo que yo he pensado con el texto, sino que lo llevo a la tertulia, comparto por qué lo he escogido y le voy dando sentido. Y puedo cambiar ese sentido escuchando lo que dicen mis compañeros. Adquiero nuevas formas de lenguaje. Os pongo una pequeña transcripción que no vamos a leer, pero si desde casa veis, y es del niño que os he hablado al principio, en el que leyeron, en este caso, y debatieron la Odisea, hablaban sobre Ulises, sobre el Cíclope, hacían inferencias, hipótesis, razonaban, se articulan y se ponen en marcha de manera óptima procesos clave que son ingredientes clave en la comprensión lectora, como serían esa decodificación o comprensión del lenguaje, el motivarse por compartir con los demás, porque hacen primero una lectura previa, seleccionan qué idea quieren compartir, en la tertulia justifican por qué lo han escogido y hacen esa comprensión, esa construcción colectiva e interpretación que va más allá, porque cuando vuelven a enfrentarse al texto, van leyendo por capítulos, en el siguiente capítulo llevan todas esas ideas que han recogido de los demás, han cambiado de opinión, han hecho hipótesis, han hecho inferencias. Hemos visto que el impacto de esa forma de dialogar, de trabajar sobre los textos, esa actuación que están implementando en muchas escuelas, tiene beneficios no solo en un contexto determinado, sino en contextos, por ejemplo, complejamente lingüísticos, como podemos ver en contextos bilingües, ¿no? Una de las recientes investigaciones nos dice que los predictores que vemos en estas tertulias de comprensión lectora les llevan a hacer comprensión al más alto nivel, no solo una comprensión básica de la lectura, sino una comprensión altamente elaborada por esos procesos que se activan y porque hay una implicación intencionada en el texto. Leen para compartir con los demás. No es lo mismo leer para uno mismo que leer para compartir. Y en ese espacio se crea un espacio de apoyo social en que los demás se ayudan entre ellos. Si alguien no encuentra la palabra, y se amplía ese fondo de conocimiento que traen de casa, lo conectan con sus vidas
y amplían nuevo contenido que les dan los libros. Unos resultados recientes en ese contexto bilingüe que os comentaba es que los estudiantes logran esa comprensión lectora más profunda, en este caso en el aprendizaje del euskera. Promueven ese diálogo en el aula, surgen nuevos vocabularios inspirados por ellos y ellas y se proporcionan palabras entre sí y se andamian entre iguales. Ahí hay algunos de los libros que leyeron y obtuvieron, ¿no?, el impacto y el beneficio de esa comprensión más profunda y de ese dar sentido a libros o a textos que no podrían alcanzar solos y solas. El impacto lo vemos en contextos similares, por ejemplo, escuelas como la que veis aquí, en la que tienen 3 lenguas, catalán, castellano e inglés. En el contexto de Cataluña, en las pruebas de competencias básicas, una escuela con el 92% de alumnado inmigrante, con 28 lenguas distintas, logra resultados por encima de la media de la región, muy superiores en las 3 lenguas y también en matemáticas, porque la comprensión les lleva a aprender otras materias y les lleva más allá en ese éxito académico, pero también en ese éxito social, porque pueden comprender lo que sienten los demás, qué hay detrás de ese discurso. El introducir esas interacciones es fundamental. Y nos decía el niño con el que empezaba la intervención, cuando acabaron el proyecto, le preguntaron si hubiera escogido ese libro de una estantería o de una biblioteca, y él respondió que si hubiera tenido que leer el libro, probablemente él solo se habría aburrido completamente. Pero las tertulias expandían la percepción de lo que pasaba en la historia. ¿Por qué? Porque lo compartían con los demás. Se daba cuenta de que era incluso mejor de lo que él pensaba, tenía nuevas visiones sobre ese mismo texto. Y eso hizo que siguiera leyendo, aumentó esa motivación para ver si esa percepción era cierta o no. Y al final, muchas de sus percepciones eran ciertas. Ese beneficio no queremos que sea un beneficio de unos pocos privilegiados, queremos que sea un derecho de todos y todas, como lo es el derecho a la educación y lo es el derecho a la ciencia, a que todos los niños y niñas se beneficien de la mejor evidencia científica disponible, como sabemos que actualmente están haciendo escuelas como las que tenemos aquí, como de las que os he hablado, en 14 países, en más de 9.000 escuelas. Es por eso que seguimos trabajando por esa educación basada en la evidencia que tenemos la oportunidad de seguir compartiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. La verdad es que ha sido súper interesante también poner este foco en las tertulias, ¿no? En el habla del texto, en esa participación oral del texto y este compartir. Empezamos el espacio de debate de hoy. Este es el momento que os he dicho que os teníais que preparar los móviles para poder también participar desde vuestras casas con vuestras opiniones, que sabemos que van a ser súper interesantes y ricas. Así que preparad el móvil para poder hacer una pequeña fotografía, si queréis, en el QR que os dejamos aquí puesto. Y si no, entráis en mentimeter.com y ponéis el código que se indica en la pantalla 26982700. Ahí vais poniendo, si queréis, vuestras respuestas mientras vamos a hacer el debate sobre estas mismas preguntas. Vamos a empezar viendo estos 2 proyectos de éxito y toda la evidencia que nos has podido compartir con nosotros hoy, Rocío. Yo me estaba preguntando, ¿cuál creéis que es alguno de los elementos clave para que un proyecto lector tenga éxito? Hemos visto muchos ejemplos, pero ahora, ¿cuál podríais destacar uno de los elementos o alguno de los elementos clave? Bueno, empiezo. Desde nuestro punto de vista, el elemento clave es que los alumnos amen la lectura. Para ello, nuestra obligación es crear experiencias significativas de aprendizaje, experiencias donde los alumnos se sientan protagonistas, donde puedan experimentar en primera persona. Y este es nuestro reto. Como proyecto pedagógico. Y no tenemos que olvidar, creo que es importante también señalar, que cualquier comunidad educativa también lo forman 3 cosas: las familias, el proyecto pedagógico y el equipo de maestros. Cuando las 3 partes comparten valores y objetivos, el éxito está asegurado. En este sentido, el trabajo que hace Anabel con las familias me parece impresionante y es fundamental, es la clave, ¿no? Bueno, yo creo que un proyecto lector tiene éxito, efectivamente, como cuando dice lo que comenta Marc y lo que comentaba antes nuestra compañera Rocío. Si se basa en evidencia, si se basa en práctica educativa de éxito. Y otro pilar importante que es la formación del profesorado. Cuando el profesor está formado, cuando tenemos los mismos valores, cuando tenemos el mismo aprendizaje como claustro, es mucho más fácil
de llevar a cabo un proyecto de centro, siendo el eje vertebrador el plan lector, ¿no? Creo que es importante la formación y la sensación de equipo y de que todos trabajamos con el mismo objetivo. Sí, claramente en estos dos proyectos, ¿no?, que hay tanta implicación. Vamos a ver qué nos está respondiendo desde casa. Lo veo muy pequeño, pero claramente se ve motivación como uno de los elementos clave que en los dos proyectos veríamos clarísimamente, ¿no?, para poderlos hacer unos proyectos tan ambiciosos y con esta solidez. También vemos la palabra evidencia, también vemos la palabra implicación familiar, formación, justo lo que estabas diciendo ahora mismo, Anabel, participación de toda la comunidad, vemos voluntad, vemos diversión, equipo, implicación. Bueno, hay claramente muchísimas claves. ¿Qué es lo que tú crees, Rocío, también desde esta perspectiva más científica? Bien, bueno, pues como comentábamos, el elemento principal de un plan lector con éxito es que esté basado en la mejor evidencia científica disponible, en esa evidencia que le va a llevar a tener impacto social. Para ello es necesario saber que está dando buenos resultados, que los niños y niñas están realmente teniendo éxito en ese proceso de aprendizaje y de comprensión lectora, porque eso es lo que va a llevar a que tengan esa motivación por leer. En ese sentido, desde casa destacaban también la motivación. Sabemos que la motivación, junto con el conectar con el conocimiento de los estudiantes, con ese apoyo social, con esa implicación activa en el texto, son algunas de las claves en las que hay consenso en la comunidad científica y especialmente en promover esas interacciones en torno a los textos. Cada vez más las habilidades orales se han desarrollado, se nos exigen y no están desvinculadas del lenguaje, de la comprensión escrita y de la expresión escrita. Entonces, en ese sentido, para muchos centros y para muchos profesores y profesoras, acabar con ese concepto que se ha acuñado desde la investigación, que es la reading wars, ¿no?, la guerra de la lectura. Si utilizamos este método o este otro, ahora tenemos la oportunidad de conocer cuáles son las actuaciones educativas de éxito, llevarlas a las aulas y elaborar los planes lectores en base a eso, ¿no? Algunos de los ingredientes ya los han comentado. Así lograremos, en esa interacción con las familias, con los iguales, en esos contextos ricos y estimulantes de lenguaje de calidad, a que los niños quieran y lleguen a esa lectura por placer y amar la lectura, ¿no?, que sabemos que de la mano de la evidencia lo podemos conseguir. Sí, muy interesante. También viendo cómo esta participación y interacción con el texto que decíamos que era la lectura, no solo participación visual, ¿no?, sino participación oral, que era un poco lo que estabas diciendo y que se recogía también en el glosario de hoy. Nuestra segunda pregunta, que también queremos que participéis, y muchas gracias por participar tanto también en la primera, vamos a hablar un poco más de retos. Yo estoy segura que desde vuestras casas, viendo estos planes lectores así tan ejemplares, os habéis preguntado, ¿cómo yo hago esto en mi colegio, ¿no?, con todo lo que tenemos que hacer, con todos los casos de COVID, con las sustituciones? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los principales retos que os estáis vosotros encontrando en casa, en vuestros centros educativos, para estos planes lectores que estáis empezando, que estáis trabajando desde vuestros colegios? A ver qué nos decís vosotros y mientras también traspaso esta pregunta a Marc, a Anabel o a Rocío. ¿Cuáles son los principales retos que os habéis encontrado con esta marcha de planes lectores? Uno de los principales retos que se encuentra cualquier centro educativo es, en primer lugar, tener un proyecto de centro educativo consensuado por todos los docentes y, por supuesto, asumido por las familias. Eso yo creo que es uno de los principales. Luego, por otro lado, lo que comentábamos, la formación, es importantísimo. Y luego es verdad que nos encontramos con contextos con una mayor dificultad de poner en prácticas educativas. Entonces, ese es un reto añadido a nuestra función docente, el intentar, el conseguir que no dependa del nivel socioeconómico y cultural de dónde proceda el alumno ese éxito educativo, por una razón de justicia social. Tenemos que, entre todos los docentes, todas las instituciones educativas, tenemos que poner el máximo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y nuestra energía para conseguirlo. Claramente desde CEIP Mare Nostrum me estáis poniendo toda esta creatividad y energía con este proyecto lector. Vamos a ver qué nos dicen las personas desde casa, los docentes. Nos dicen la falta de tiempo. Este es el factor común, yo creo que nos pasa a todos los docentes, falta de tiempo siempre. También ven uno de los retos como la implicación,
el tiempo, veo la formación, justo lo que está apuntando Anabel, la coordinación, ¿no? que también lo comentamos con Marc, clásicos para todos, la motivación. ¿Qué más, Marc? En vuestro ejemplo explícitamente en la Escuela Horitzó. Bien, nuestra recomendación sería trabajar en equipo, crear un equipo de largo recorrido, con profesionales capaces de dominar las herramientas y de creer en las herramientas, profesionales que quieran aprender constantemente, innovar constantemente, mejorar constantemente el proyecto pedagógico. Esto yo creo que es el reto fundamental y es la clave del éxito, ¿no? El equipo. Claramente. Sí, un reto que hemos visto un poco desde la investigación, cuando hacemos la transferencia de la investigación a las aulas, en las formaciones del profesorado o en otros foros, es a veces las resistencias que podemos encontrar en ocasiones por parte de profesorado que ha recibido muchas formaciones que no han llevado los resultados deseados, porque han sido formaciones no basadas en evidencias científicas. Entonces hay una cierta resistencia a decir, y esto vamos a volver a probar y esto va a funcionar. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad por parte de los investigadores e investigadoras de trabajar conjuntamente y de llevar a esa evidencia que ha demostrado que nos va a poner en el camino de mejora, que todo el esfuerzo que estamos invirtiendo no va a ser no para estar igual que como estábamos anteriormente. En ese sentido, es fundamental conocer, dialogar, debatir. Hay formaciones del profesorado en las que leen y debaten sobre la evidencia científica disponible, así pueden conocer y llevarla y ponerla en diálogo no solo entre el profesorado, sino también con las familias, con toda la comunidad que puede participar, que puede implicarse en facilitar, ¿no? esa mejora de la comprensión lectora a través de las interacciones, de la participación. En ese sentido, superar un poco ese reto que tenemos todavía de haber recibido muchas formaciones sin esa evidencia científica que respaldase que nos iba a poner en la dirección correcta. Creo que ahí, a través de estos diálogos, ¿no? y acercarlo a la ciudadanía como estamos haciendo, puede ser una forma también de reducir esa sensación que nos compartían desde casa de esa falta de tiempo. Invertimos tiempo, en cualquier caso, en organizar o en planificar lo que hacemos en el día a día, ¿no? Pues con el mismo tiempo que tenemos, si podemos sacarle más partido, también no va dando ese sentido a que nos devuelve ese beneficio para la práctica de lo que la ciencia nos puede aportar. Clarísimamente, sí. Además, yo creo que la comunidad educativa es una de esas comunidades súper implicadas, ¿no? a la mejora de sus niños, pero es verdad, y de sus alumnos, que la falta de tiempo es clave, ¿no? y que el estrés en el que viven. Entonces, si la formación que hacen está basada en evidencias tiene realmente un impacto, esto les ahorra, ¿no? todo este tiempo de progreso. ¿Qué más? Sí, yo en este sentido lo que comenta Rocío, ¿no? Yo siempre digo que los maestros y maestras debemos de convertirnos en neuromaestros. Hoy en día la neurociencia nos aporta unos datos impresionantes de cómo funciona el cerebro. Al final nuestro objetivo es que nuestros alumnos se potencien al máximo sus capacidades y sus habilidades, respetando siempre su personalidad, súper importante esto. Pero para ello, hoy en día la neurociencia nos da unos datos de cómo funciona el cerebro claves, unas evidencias que son importantísimas para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos. Por lo tanto, la formación, importantísimo, formación continua y neuromaestros. Recientemente una investigación que publicaban en la revista Cortex sobre el impacto que tiene leer a Shakespeare nos decía que no es lo mismo, que leer a Shakespeare crea como un terremoto en el cerebro, ¿no? Que no es lo mismo leer a Shakespeare que leer cualquier otro tipo de libros, comparando con resonancia magnética, con ese avance de la neurociencia que nos permite ver qué ocurre dentro. Y efectivamente, ¿no? demostraban que ofrecer a los niños, a los chicos y chicas o a las personas esos textos que suponen un reto cognitivo, que suponen una dificultad mayor, tenía un impacto mucho más profundo en las conexiones neuronales, en las zonas en las que se despertaba esa actividad, que un libro facilito. Entonces, eso es conocer, ¿no? que podemos ofrecer a los chicos y chicas a través de las tertulias, como decía, ese tipo de textos, facilitándole el espacio de diálogo, hace posible que podamos ofrecerles ese nivel superior de razonamiento, de comprensión, que mejore sus resultados. Y por eso también ser rigurosos en las escuelas, ¿no? Como decía Marc, planteaba a Anabel, que aquello que implementemos lo hagamos en base a cómo la ciencia ha demostrado que funciona.
porque no cambiemos, ¿no? Es como que si tenemos la evidencia de cómo funciona, llevémoslo tal cual para lograr los resultados esperados. Interesante, porque alguien también en casa ha puesto en una de las respuestas clásicos para todos, ¿no? Que yo creo que también es uno de los debates, ¿no? Que los maestros se encuentran de qué tipo de libro pongo, porque con el nivel que tienen lo van o no lo van a comprender. Es interesante ver que, pues, que la evidencia da este respaldo a continuar usando estos clásicos. Obviamente, si ha habido un trabajo posterior y previo, ¿no? Para poder comprenderlos, ¿no? Que no sean también una barrera a la lectura. Qué interesante también estas reflexiones. Estaba pensando que hoy quería compartiros, hemos tenido el placer de poder visitar la Escola Horitzó, y a mí me ha impactado mucho ver cómo la biblioteca era el espacio central a nivel también arquitectónico. Es decir, hemos entrado por las escaleras y lo primero que te encontrabas era la biblioteca, y para ir a cualquier pasillo pasabas por allí, ¿no? Y se vio, ¿no?, como este proyecto lector no era simplemente un conjunto de dinámicas y actividades muy bien planificadas, sino que también en su esencia la biblioteca se veía en todos lados, ¿no? Entonces quería haceros un poco también esta reflexión. ¿Qué rol tiene la biblioteca en vuestros centros, o cómo lo veis? Efectivamente, María. Bueno, ha sido un placer visitar la escuela de nuestro compañero Marc. Y la biblioteca tiene que ser la reina de la corona. Tiene que estar arquitectónicamente, como tú decías, en el centro del edificio. Tiene que ser accesible. Los alumnos y alumnas tienen que poder tener la posibilidad de acceder a los libros. Tenemos que sacar los libros de la biblioteca y utilizar todos los espacios, pasillos, recreos, exposiciones, mercadillos, para que ese encuentro del alumno con diversidad de género literario, diversidad de formatos, sea efectivo. Creo que ese es uno de los pilares. Nuestra biblioteca tiene que ser el eje vertebrador de todas las actuaciones de un centro educativo. Interesante también con el momento que estamos ahora de digitalización, ¿no?, en los centros, que parece que el papel esté ya un poco obsoleto, pero la reivindicación de que el alumno pueda tener esta interacción con el libro en casi todos los espacios de la escuela, también para poder solventar, ¿no?, en los casos que en casa no se encuentran libros, ¿no?, que también la escuela pueda ser este motor. Por ello también es muy importante que los centros educativos, que las instituciones inviertan en ese fondo bibliográfico, para tener diversidad y que sea sobre todo de una literatura de calidad. ¿No? Linkando así con lo que decía. No, y ahora que comentas las nuevas tecnologías, ¿no?, qué gran reto, ¿no? Bien, la ciencia también nos da muchas explicaciones sobre ello, ¿no? Las nuevas tecnologías nos dan unas recompensas inmediatas, ¿no?, mediante hormonas, mediante serotonina, oxitocina, la que sea, ¿no?, inmediato. Por eso también la razón de que nuestro proyecto de creación literaria es de 4 años. La ciencia también nos dice que es la adolescencia, esta etapa intermedia entre el bebé, el ser pequeño, el niño, ¿no?, y el adulto. Esta etapa intermedia es fundamental. En ella se crean una serie de cambios brutales en el cerebro. Uno de ellos es empezar a capacitar el retraso de la recompensa, ¿no? Es uno de los objetivos, que también educar el cerebro para que vean que todo este trabajo tendrá una recompensa en el futuro, y luchar contra esta recompensa inmediata de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto es fundamental. Por lo tanto, los libros pueden servir también para esto. De hecho, en nuestro caso es así, ¿no? Sí, de hecho, el tener esos espacios privilegiados, ¿no?, donde compartir esos libros, como es la biblioteca, en la medida en que se aprovechan al máximo, y es una oportunidad no solo para que se queden en el entorno del centro, sino para que la comunidad también entre en la biblioteca. El libro puede salir a casa. De hecho, de cara en las tertulias, los niños y niñas leen en casa con alguien, acompañados, y también que la comunidad pueda entrar en la biblioteca. Cuando entran diversas personas, en las investigaciones que hemos hecho sobre esas bibliotecas tutorizadas, vemos que los niños y niñas a veces prefieren ir a la biblioteca a ir a la ludoteca o a ir a jugar, ¿no?, porque encuentran un espacio en el que van dando sentido, y los libros pasan a ser ese centro de querer compartir con otros, con personas diversas que les dan opiniones distintas, y se crea ese ambiente rico y estimulante que comentaba Anabel, en que encuentras que están hablando sobre el libro en la hora del recreo. Parecería increíble, ¿no?, que no quisieran estar jugando a alguno de las otras oportunidades, ¿no?, porque pasa a ser ese
ese motor de creación de sentido en torno a sus vidas. Forma parte, no hay una diferencia entre la vida de la escuela y la vida de fuera, sino que la biblioteca puede ser ese punto de motor de transformación en torno a la lectura con otras personas diversas, que al mismo tiempo va a repercutir en su éxito académico en otras materias. Súper interesante, ¿no? También ver cómo este ejemplo de la lectura puede ser el que contraponga a alguno de los desafíos que tenemos ahora con la digitalización y la instantaneidad, ¿no?, de esta modernidad que estamos viendo, cuando la lectura es básicamente esta pausa, esta calma, este espacio conmigo mismo y este espacio con los otros, ¿no?, que me recuerda mucho a lo que ahora está tan de moda también, los clubs de lectura entre los adultos, los book clubs. Cómo también los podemos traducir a estos book clubs entre los adolescentes o los alumnos de nuestros colegios. ¿Queréis hacer alguna intervención final, alguna idea clave que os habéis quedado con las ganas de compartir? Bueno, ser coherentes con el proyecto, ser muy coherentes y trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Desde bien pequeños, trabajar en equipo y tener muy claro cuáles son los objetivos en cada etapa. Y al final los resultados es un éxito colectivo de todos, familias y equipo de maestros y proyecto pedagógico. Es una satisfacción muy grande. En estas fiestas finales que hacéis justamente en una librería, ¿no? Qué interesante. Yo aportaría los docentes como modelo de competentes lectores, como modelo de actividad, como modelo cuando ya entren en el aula, que vayan acompañados siempre de un libro, un ratito de lectura. A cualquier alumno le encanta ese momento de escuchar y poder compartir con el docente. Eso y, por otro lado, las familias como aliadas en este gran reto. Interesantísimo. ¿Quién no tiene, ¿no?, ese recuerdo de ese maestro que le leía en voz alta? Yo le recuerdo mucho mientras almorzábamos, encontrar esos pequeños, aunque no sea el maestro de lengua, ¿no?, que puede que tenga todavía más importancia, que sea el de matemáticas, que sea el de educación física. Sí, más allá, si sabemos, ¿no?, si la ciencia nos dice que somos resultado de nuestras interacciones y nuestros diálogos, que es lo que nos configura como personas, a aprovechar al máximo esa oportunidad de ofrecer esas interacciones ricas y de calidad, más allá de la instrumentalización, de responder a la pregunta sobre la comprensión lectora, ¿no?, abrir ese nuevo mundo de posibilidades, ese otro mundo posible que creamos a través de las lecturas compartidas con otros y con otras, y que los docentes, ¿no?, podemos abrir esa posibilidad, podéis, a todos los centros para llevar ese derecho a la educación y a la ciencia a todos los niños y niñas. Increíble, claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un debate y poder conocer vuestras experiencias increíble, ¿no? Que espero que desde vuestras casas habéis podido que habéis podido, pues, dar sentido, ¿no?, todo lo que nos han comentado. Finalmente, os invito a participar al siguiente Educaixa Talk de evidencias, que va a ser en evaluación con Neusa Martí y Luis Lizazoín. Y lo que sí que vamos a hacer esta última petición con los móviles para responder a las 2 o 3 preguntas que hemos generado, para que nos deis un poco de feedback de qué os ha parecido este espacio de compartir experiencias y prácticas e investigación y esta mejora de comprensión lectora. Os aparecerá justo después de que me pueda despedir un QR. Si lo podéis responder, os agradeceríamos mucho vuestro feedback. Así que muchísimas gracias Rocío, Anabel, Marc, para estar hoy con nosotros, y nos vemos a la siguiente.